Pero estamos en Primera de Juan capítulo 5, voy a leer del 1 al 8. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ok, ahora vamos a entrar en los versos de la prédica de hoy. Verso 5, dice así: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bendito sea el nombre de Jesús. Levanta tu rostro al cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que en esta hora tú abras todo oído para oír, toda mente para entender, todo corazón para atesorar, todo espíritu para percibir tu verdad, Señor. Porque el Espíritu es la verdad. Háblanos, Señor. Ministranos. Y mi Dios, de una manera especial, revélatelos. Queremos conocerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. De este pasaje voy a estar hablando, creo que unos 2 o 3 domingos, quizás más. Hoy voy a dar la introducción, porque es un pasaje bastante controversial. Se conoce como el coma jonaica, la coma de Juan. Porque estos dos pasajes donde dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esos dos versículos, hay un argumento teológico de que si pertenecen o no pertenecen en la Biblia. Me explico. La primera epístola de Juan, yo le he dicho unas cuantas veces, tengo que decirlo y repetirlo hasta que usted se lo aprenda, y para los que están sintonizándose. El discípulo amado, Juan, discípulo de Jesucristo, el más joven de los apóstoles, fue discípulo de Juan el Bautista primero, después fue discípulo de Jesús. Mismo Juan el Bautista lo incitó para que siguiera a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, hombre joven, impetuoso, de un temperamento fuerte, Dios lo transforma. Y qué perfecto que acabamos de salir de nuestra cumbre de metamorfosis. Dios lo transforma, y a ese hombre que le decían hijo del trueno, ahora le llaman el discípulo amado, el discípulo del amor. Este hombre fue el único de los 12 apóstoles del Cordero que no fue martirizado, murió de larga edad. Él no podían matarlo. Tuvo unos casos tremendos donde trataron de martirizarlo y Dios lo salvó milagrosamente. Lo meten en la isla de Patmos, allá Dios se le revela, lo lleva al tercer cielo y le da el Apocalipsis, la revelación. O sea que este hombre que está vivo, tiene 70 y pico de años, no solamente caminó con Jesús, Dios lo lleva al tercer cielo y le enseña literalmente las cosas que eran, que son y que han de venir. Este hombre, cuando van los discípulos y lo rescatan de la isla de Patmos, él ha visto la segunda venida de Cristo, él ha visto la nueva Jerusalén, él ha visto a Dios sentado en su trono, ha visto ángeles y querubines, millares de millares adorándolo. Vio cuando los redimidos, o sea, nosotros todavía no habíamos nacido, ya Juan nos había visto en el cielo alabando y adorando a Dios. Entonces, este es un hombre que está lleno de una experiencia tan profunda que yo no sé si usted lo ha pasado. Yo lo he pasado en la Biblia más que nada, pero a veces quisiera decir tanto, porque tengo tanto que decir que no sé por dónde comenzar.
¿A ti no le ha sucedido? Y a veces una taza de fruta y hace... Pues yo me imagino que Juan estaba en esa situación donde él quiere compartir lo que él ha visto. Lo escribió en el libro, porque el ángel le dijo, escribe, y él escribió, el ángel mensajero que trajo el mensaje, y él lo escribió, pero quiere decir tanto. Entonces llega a la iglesia de Éfeso y se encuentra que a él, una de las razones que lo fueron y lo sacaron de la isla de Patmos es porque la persecución en contra de los cristianos estaba menguando. Y los cristianos que habían estado escondidos en cuevas, ahora están saliendo. Empezaron a establecer iglesias. En sí, la iglesia no es este templo. La iglesia es el grupo de creyentes reunidos. Ya no se tenían que esconder. Ahora se reunían en una célula, en un hogar, en un campo, en un galpón. Un galpón es un techo sin paredes. La iglesia está saliendo. Junto con esto sucede lo siguiente, y quiero explicarte esto porque yo creo que es necesario que el cristiano entienda esto, sobre todo los jóvenes. Porque ¿cuántos aquí se consideran jóvenes? ¿Cuántos lo son de verdad? Yo me siento entre 19 y 21, que pasa que mi cuerpo no coopera. El cascarón este en que yo vivo nació hace 61 años, pero mi espíritu tiene entre 19 y 21 o 22. Bendito sea Dios. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a salir de las cuevas y se reúnen, estas personas tenían cartas, porque esto fue como se predicó el evangelio en el primer siglo. Pablo escribió una carta con su mano y la enviaba con uno de sus discípulos a la iglesia que está en Newark, New Jersey. Llévale esta carta a la iglesia de Newark, porque había solamente una. Entonces venían y entregaban la carta a los ancianos o a alguien de esa congregación, se hacían una señal y daba la carta. La próxima vez que se reunían se la traían al pastor o al que estaba al frente o al que sabía leer, porque también no todo el mundo sabía leer, y ellos leían esa carta. Entonces, como la atesoraban, porque es la palabra de Dios, o sea, acuérdate que en aquellos tiempos no tenían la Biblia, tenían esta carta. Entonces, lo que hacían era la copiaban. ¿Okay? Primera epístola de Pablo a Newark, y la copiaban. Entonces, mandaban esta para Efeso, y se quedaban ellos con una copia. Hacían otra, la mandaban a Corintios. Hacían otra, la mandaban a Elizabeth. ¿Me están entendiendo? Entonces, dentro de esas copias estaba la original y estaban las copias. Entonces, entre los pergaminos, las cartas más antiguas que han encontrado, muchas de ellas no tienen estos dos versos. Y como son más antiguas, hay quienes han puesto la preposición de que alguien los añadió. Esto tiene un peligro. El peligro es que podemos estar aceptando algo que no fue originalmente inspirado por el Espíritu Santo, o que podemos estar rechazando algo que sí fue originalmente inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Cuando salieron de las cuevas, yo tengo esta carta, yo tengo esta, yo tengo aquella. Años después, si me acuerdo correctamente, y usted sabe que yo con números soy fatal porque reverso números, 126 años después de Cristo, hubo un concilio donde se reunieron los apóstoles, los escribas, los maestros, personas de testimonio cristiano, ancianos y obispos. Y todas esas cartas que habían recopilado se sentaron y empezaron a leerlas. Y dentro de esas cartas dijeron, sí, esta es esta carta, pero le falta un pedacito. Porque si tú estás en una cueva, en un escondido, escribiendo, y de pronto tocan a la puerta, tú agárrala y te mandas a correr. Y te quedaste con mitad de una carta. Entonces empezaron a compilar las epístolas de Pablo, de Juan, de todas estas personas. Y aunque algunas de ellas sí se escribieron, por ejemplo, Pablo escribió algunas epístolas que las escribió en la cárcel. Cuando tú estás escribiendo en la cárcel, ya tú no tienes miedo de que te agarren, porque ya te agarraron.
Entonces las escribía y se las daba a Lucas, que era un médico, un hombre de intelecto, que sabía qué hacer con la carta. Otro día te voy a ministrar un poquito de cómo nosotros recibimos, gracias a los sacerdotes católicos, a los monjes, tenemos conciencia de que tenemos la Biblia original. Porque tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, cuando se sentaba un escriba en el Viejo Testamento a escribir, él tenía que escribir exactamente lo que decía el original, porque su creencia era que si él cambiaba un punto o una iota, ahora en inglés no sé cómo se llama, un tilde, se iba al infierno. La motivación para no cometer errores era bastante intensa. Y además de esto tenía el maestro que iba y los confirmaba y hasta contaban cuántos renglones, cuántas A, cuántas B, cuántas C, cuántas D, para asegurarse de que ni tú que la escribiste ni yo que te corregí nos vamos a ir al infierno. En el Nuevo Testamento los monjes hicieron eso también. Se metían en los monasterios, dedicaban su vida completamente a Dios. Y iban al monasterio y el monasterio, su servicio a Dios era totalmente copiar del griego al latín. También tenían alguien que venía y lo supervisaba. Y si cometías un error, te daban un latigazo. ¿Cuántos que fueron al colegio católico alguna vez? Yo tenía una monja ninja. Te daban un latigazo y tenías que corregirlo. Corregirlo quería decir que tenía que botar ese y tú comenzabas de nuevo. Allí no había whiteout ni había copy and paste. Así que cuando tú eras uno de esos monjes, tú escribías letra por letra y mirabas 4 y 5 veces. O sea, sabemos que tenemos las traducciones correctas por la manera que fueron escritas. Hay dos poderes humanos súper poderosos en la tierra. El uno es el amor, la pasión, y el otro es el temor, el terror. Los dos te motivan, aunque tú no quieras. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Okay? Y así fue como conseguimos la palabra. Pero esta es mi explicación de por qué yo acepto estos dos versos, porque yo los acepto. Los acepto porque no contradicen en ningún momento lo que la Biblia dice. No contradice en ningún momento. Y segundo, el que tú hayas encontrado un pergamino más antiguo no quiere decir que fue el original. Esto sucedió y ha sucedido mucho y yo lo entiendo hoy en día. Y es una de mis luchas que tengo un argumento que tengo contra algunos maestros bíblicos que les ha dado con decir que la Reina Valera está llena de errores. Este es mi argumento. Cuando el concilio se reunió y empezó a ver lo que era y lo que no era, se encontraron ciertas cartas, se encontraron el Evangelio según María. El Evangelio según María dice que cuando Jesús era niño y ella estaba escapándose en camino a Egipto, los soldados de Herodes la pararon y ya tenía el bebé en sus brazos. Y le dijeron a María, ¿y qué usted tiene ahí? Porque estaban matando a los niños, ¿se acuerdan de eso? ¿Y qué usted tiene ahí? Y ella dijo, tengo rosas. Y cuando el soldado le aló, cayó un racimo de rosas. Y se fueron. Y entonces María se baja del caballo, del mulo, del burro, yo no sé. Y recoge las rosas y las envuelve y se convierte de nuevo en el niño Jesús. Ese paquete yo no me lo como. ¿Ok? No. Primero que nada, un ángel les advirtió que se fueran y un ángel los llevó a Egipto sin que tocaran al niño. Segundo, María no es una mentirosa. Tercero, pues Jesús no es yo no sé. Este no es Harry Potter, que se convierte en rosa y después vuelve otra vez.
En el Evangelio según San María dice que Jesús estaba jugando con unos niños y uno se cayó y se golpeó y se murió. Y cuando vinieron los padres del niño y vino toda la aldea a ver qué estaba pasando, le echaron la culpa a Jesús. Culpa tuya, tú lo empujaste. Y dijo, no. Y resucitó al niñito y le dijo, ahora dile a ellos que no fui yo, dile a ellos que no fui yo. En el Evangelio según San Juan dice que el primer milagro de Jesús no fue que se convirtió en rosa ni resucitó un niño para que no le echaran la culpa. No fue que convirtió piedras en chocolates, caramelos. Fue que convirtió el agua en vino. Entonces, al entender esto, tú sabes que ese libro es falso, porque la Biblia no se puede contradecir. ¿Me están entendiendo? Perfecto, bendito sea el nombre del Señor. Predicarle a esta iglesia es fácil, porque esta es una iglesia inteligente. Salieron al pastor, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Mira, yo me imagino que en ese concilio de Nicea, o el concilio donde se reunieron a discernir los libros, sacaban, por ejemplo, el libro de Enoc, que también es un disparate. No ande creyendo que los ángeles se acuestan con mujeres y tienen gigantes, eso es un paquete. En ese libro dice que la primera mujer se llamaba Lilith, no fue Eva. Y Lilith se descarrió y se la pegó a Adán con Satanás y ahora es la esposa de Satanás. Paquete. Porque unos enredos que se ponen. Entonces, los ancianos de la iglesia, los obispos, los apóstoles que vinieron después de los apóstoles del Cordero, se sentaron y dijeron, esto es un disparate. Y lo enrollaba y decía, bota eso. Y esto es lo que yo me imagino. Alguien lo enrolló, lo llevó y lo metió en un closet. Y lo dejó ahí. Y entonces agarraron la Biblia de verdad y empezaron a reproducirla. La Biblia de verdad ha pasado persecución a través de los siglos. La han quemado, te han quemado a ti con ella. O sea, te estoy hablando de quemarte de verdad, de amarrarte y quemarte. Porque no querían que se propagara este mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Años pasan y un día alguien está limpiando la librería. Quemaron las Biblias originales, seguíamos reproduciendo. La primera epístola de San Pablo a Newark, a lo mejor la original ya no existe, la quemaron y quemaron a aquel mensajero que la llevaba, pero hubieron copias y tenemos la verdad. Pero un día alguien está limpiando la librería y dice, ¿y este pergamino? ¡Ay, mira! Este es más antiguo que aquellos. Y hoy en día hay una batalla dentro del pueblo de Dios donde quieren descartar la Biblia Reina Valera porque hay versiones más modernas, de acuerdo a pergaminos que han encontrado. Y eso a mí no me mueve. Te voy a decir por qué. ¿Te gustaría saber por qué? ¿Cuál Biblia vamos a creer? ¿La Reina Valera 1960 o la versión nueva de los pergaminos que encontraron? Bien, mi Biblia dice varias cosas, entre ellas dice que en los postreros días, en los últimos días, días como hoy, se levantarán falsos maestros que estarán predicando fábulas y que hay personas en el pueblo que tienen comezón de oído y quieren escuchar dichas fábulas. Mi Biblia dice que si alguien viene a predicarte un evangelio distinto al que nosotros te hemos predicado, te repito, si aún nosotros o un ángel del cielo viene a predicarte un evangelio distinto al que nosotros te hemos predicado, sea maldito. Entonces estamos advertidos de que en los tiempos finales va a venir quienes quieren quitarnos la fe en lo que ha establecido como palabra de Dios. ¿Hay errores en la Reina Valera? Es posible que sí. Pero no son errores que te saquen del camino. Son errores quizá que en vez de decir él, dice la. Hay un error, por ejemplo, y este es uno de los argumentos que yo tengo. Felipe le dice a Jesús, Señor, enséñanos al Padre. Y en una versión Jesús le dice, ¿cómo me preguntas, me pides que te enseñe al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otra versión dice,
Señor Jesús, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, ¿cómo me pides que te enseñe al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Enséñanos al Padre, enséñame mi Padre. Me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me ha visto a mí, ha visto mi Padre. ¿No está diciendo la misma cosa? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Todo el mundo entendió de qué Padre estaba hablando? Entonces, si es al Padre o mi Padre o el Padre de todos los padres, no hay razón ninguna para tener un argumento y descartar una versión, porque se trata de una expresión y las dos dicen exactamente lo mismo. Esa es la parte que a mí me enoja. ¿Cómo tú vas a descartar toda una Biblia que desde la antigüedad es lo que Dios ha usado para poner el fundamento de la iglesia cristiana latina? Si la Biblia Reina Valera tiene en efectivo 3.000, 4.000, 7.000 errores, tú y yo estamos perdidos. Piénsalo por un momento. Y yo no sé tú, yo no estoy seguro de mucho, pero yo estoy seguro de que mi Dios es real y que vive adentro de mí. Que cuando yo clamo a Dios por esta palabra, Él responde a esta palabra. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ve conmigo un momentito a Salmos 11, del 1 al 4. ¿Alguien está recibiendo algo? Yo sé que te estoy dando un montón de información que en sí no son bíblicas, pero tienen que ver con la Biblia. Salmo 11, del 1 al 4 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asatear en oculto a los rectos de corazón. Las saetas de los malos quieren penetrar tu corazón. Verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, mira, si yo fuera el diablo, lo que yo haría para destruirte, primero que nada, es quitarte la fe en la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿qué hacemos aquí? Entonces yo veo que hay un ataque preciso del diablo tirando saetas a los corazones de los hombres y mujeres rectos de Dios para tratar de hacernos cuestionar, ¿es esto o no es la palabra de Dios? Ahí hay un peligro. Ve conmigo al Salmo 12, 6 al 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás de esta generación, las preservarás para siempre. Jeremías no lo escribí, pero en Jeremías Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dice, veo un almendro, una vara de almendro. Dice, has dicho correctamente, porque yo apresuro mi palabra para cumplirla. Entonces, escúchame bien, porque voy a ofender a varias personas que me están viendo por internet, pastores, profetas, apóstoles, maestros de Biblia, maestros de instituto, de intibruto y todo el mundo. Si la Biblia Reina Valera no es palabra de Dios, tu Dios es un mentiroso y un impotente. Porque prometió que iba a guardar su palabra para cumplirla. Y tú me estás diciendo a mí que mintió y no pudo cumplirlo. Sí, yo sé que no muchos se atreven a hablar así, pero yo te voy a hablar así. O Dios es Dios o no es nada. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios no deja opciones de que a lo mejor yo estoy mal. Con Dios es todo o nada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O lo es o no lo es. No puede ser uno de los caminos. Él no dio esa opción. Y la Biblia nos acaba de decir que Dios se comprometió con su palabra, acrisolada 7 veces. 7 es el número perfecto de Dios. Acrisolada quiere decir pasada por el fuego, probada,
efectiva, real, y Él se comprometió que la iba a guardar para todas las generaciones. ¿Puede Dios hacerlo o no puede Dios hacerlo? Entonces no me digas que nuestra Biblia no es correcta. Arrepiéntete de tu pecado y reconcíliate con Dios, porque tú le acabas a llamar a Dios un mentiroso. Con tu ciencia. El instituto que tú fuiste te engañó. Dios no es hijo de hombre para que mientan, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y te lo digo con toda la boca. Yo estoy tan convencido de esto que toda mi vida está dedicada a serle fiel a esta palabra. Acepto otras versiones porque me aclaran. Nos aclaran los pasajes que ya entendemos. Y nos dan más entendimiento, sin tener que descartar una sobre la otra. Yo prefiero versión Reina Valera porque yo tengo esta ventaja. La ventaja es que yo leo inglés. Y la Biblia King James Version fue comparada con los pergaminos que encontraron en el mar Muerto. Y de acuerdo a los estudiosos, lo que nosotros tenemos en el King James Version es exactamente lo que se encontraron en los pergaminos originales. Y cuando tú lees el English y la traduces al Spanish, tú agarras el King James y lees lo que dice Reina Valera y dice lo mismo. Entonces, yo te garantizo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que tú puedes pasar tu vida en la Reina Valera 1960 porque es palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir esto. Mi alma te bendice, Señor. Juan 19, 25 al 27. Vamos a llevarte al pie de la cruz porque quiero que tú veas algo lindo acerca del escritor. El autor es el Espíritu Santo, pero el escritor es Juan. Juan 19, 25 al 27 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hemos definido lo que es una iglesia. La iglesia, cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la primera vez que vemos a Jesús dar el mandato de que se congreguen. Y Jesús le entrega su madre María a Juan el discípulo. De todos los discípulos que tenía Jesús, uno se arcó. El jefe, Pedro, lo negó y se mandó a correr. Y el bravo, se atrevió a estar al pie de la cruz. Y Jesús ve a su madre y como buen hijo le dice: mamá, yo no te voy a dejar sola. Yo voy a encargar, alguien te va a encargar de ti. Y bendito sea Dios que es el más joven de los discípulos, porque un viejo cuidando a otro viejo está la cosa mala. Y le dice a Juan, a mamá: mamá, este es tu hijo. Y entonces le dice al discípulo: esta es tu madre. Y el discípulo entendió y se llevó a María para su casa. Ahora, mira lo que yo te quiero ministrar. De ese momento en adelante, Juan el apóstol, de quien estamos hablando, compartía todos los días con María. Comían desayuno juntos, almorzaban, buscaban, viajaban. Entablaron una relación súper personal. Ya Juan la tenía con Jesús. Este discípulo tenía tanta confianza con Jesús que cuando ellos se acostaban a dormir, la acostaba en el pecho de Jesús. Imagino que lo babiaba todo. Y si roncaba, Jesús le aguantaba la nariz para que dejara de roncar. No se te ocurra. Tenía
esa relación con Jesús y ahora la tiene con su madre. Entonces, cuando tú entiendes este concepto, que años después, cuando Juan se sienta a escribir su evangelio, en el evangelio él dice, y comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa revelación vino de Dios, pero vino de compartir con Jesús y con María, porque María cargó al verbo en su vientre. Si había alguien que entendía quién era Jesús, era esa mujer. Mire, me cuesta decirlo, porque yo lo argumenté toda mi vida, pero yo creo que nadie te conoce mejor que tu madre. Nadie te ama más que tu madre. Tú puedes casarte con el amor de tu vida y las cosas cambian y la mujer te deja por Brad Pitt. Pero mamá, no importa, tú puedes ser el asesino más grande del mundo. Te encontraron con la cabeza y el machete y mamá está diciendo, no, no fue mi nene no es así. Porque no hay nada que sobrepase el amor de una madre. La experiencia de tener esa criatura en tu vientre, yo nunca la he tenido ni pienso tenerla. Pero yo sé que tiene que ser algo sobrenatural. El único ser que tú has oído su corazón desde adentro fue a tu mamá. Y hay una conexión. Entonces, en estos años que Juan cuidó a María, María le testificó el primer milagro que hizo Jesús. Fue en aquella boda. ¿Te acuerdas la boda? Que yo dije, hagan todo lo que él diga. Y él me dijo, no es mi tiempo. Y yo lo miré arriba abajo y dije, María era cubana. O dominicana, no se me ría mucho. Y Jesús lo hizo. El primer milagro. Cuando Juan está escribiendo esta carta, él tiene la revelación, no solamente de que fue al tercer cielo, que caminó con Jesús, convivió con la mamá de Jesús, que le contaban las cosas que Jesús hizo cuando niño. Personalidades, cositas que le gustaban. Juan entendía más de Jesús que ningún otro discípulo, porque convivió con su mamá. ¿Me están entendiendo? Cuando Jesús le dice... Mira, esto es un argumento que tenemos los que estudiamos la Biblia profundamente, la teología, doctrina. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Hay quienes argumentan, y yo digo amén, es antes de que Dios dijera hágase la luz, porque desde el principio ya el Cordero había sido inmolado y Dios sabía que iba a levantar un pueblo. ¿Cuándo nació la iglesia? Cuando Jesús está en la cruz y le meten la lanza y de su costado sale agua y sangre. El agua es tipo, todo el mundo dice que es del bautismo, yo no creo que es del bautismo, aunque hasta cierto punto sí. Es agua umbilical, agua embriónica, porque ahí de sangre y de agua nace la iglesia. En el parto, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando de nacer de nuevo, no de ser bautizado. Por lo tanto, nacer del agua y del Espíritu dice y señala que solamente los seres humanos podemos ser redimidos. Los ángeles han nacido del Espíritu, pero no del agua. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo nació la iglesia? Cuando le metieron la lanza al costado y Jesús expiró, y ahí nace la iglesia. Yo digo amén. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando Jesús le dice, madre tu hijo, hijo tu madre, y ellos los dos por mandato de Dios se congregan. Ahí nace la iglesia. Yo digo amén. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando están reunidos 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, y Dios derrama el Espíritu Santo y hablan en lengua. Yo digo amén. ¿Cuánto nace la iglesia? La iglesia es un ser sobrenatural. No nace en el tiempo del hombre, nace en el corazón de Dios. Yo lo voy a poner un poquito poético a ver si me entiende, porque sé que ustedes no lo entendieron. Un día mi esposa y yo estábamos casados y llevamos casi 2 años de casados,
Y un día ella estaba sentada en la sala, creo que estaba leyendo, tejiendo, y yo vengo de la cocina y nos miramos y le digo, ay, Judy, yo creo que es tiempo de tener un bebé. Y ella me dijo, ay, sí, yo quiero un bebé. Y ahí nació Marcos. Yo no sé cuántos atentos después, pero cuando por fin di en el Marcos, 9 meses después, nace Marcos. ¿Cuándo nació Marcos? Cuando decidimos, o antes del fundamento del mundo, cuando Dios sabía que iba a criar un príncipe. Cuando en el corazón de ella y mío, los dos a la misma vez dijimos, yo quiero un bebé. O cuando concibió. ¿Nació Marcos en la concepción? ¿O nació 9 meses después? Wow. ¿Me están entendiendo? No hay razón para pelear por cuándo comenzó la iglesia, pero en ese momento fue cuando 2 personas se congregaron por mandato de Dios. Y Juan se lleva a la mamá de Jesús para su casa. La relación de intimidad entre Juan y María le otorga una revelación profunda que otros nunca recibieron. Y entonces vamos a 1 de Juan 5:7, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Amén? No. Mira esto. Juan está escribiendo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El que llama a Jesús el Verbo es el discípulo amado. Así comienza su evangelio. Este hombre recibió por revelación el verso que muchos dicen que no debería estar en la Biblia. El otro dice, porque 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Eso te lo voy a explicar otro día. Pero yo creo que los 2 versículos que están en cuestión pertenecen en la Biblia. Y que de la manera que están escritos es la manera que Juan escribe. O sea, alguien pudo haberlo añadido, pero no hubiera puesto el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hubiera puesto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el que tenía la intimidad con Jesús, que lo conocía como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estuvo en el principio con Dios. Todo lo creado fue creado por Él, y en Él y para Él. Y sin Él nada de lo creado fue creado. Juan entendía que Jesús no nació de María. Jesús había existido como el Cristo, el Logos, el Verbo, antes de la fundación del mundo. Porque al único que le habían dicho, Dios mismo le había dicho, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Él es digno de abrir los sellos. Este Dios a quien nosotros servimos, escúchame bien, este Dios a quien nosotros servimos es trino. En primer capítulo de Génesis, el último versículo, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. E hizo Dios al hombre en su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Después en el capítulo 2 entra en el detalle de cómo lo hizo, pero hagamos implica más de uno, más de un Dios, no, más de una persona en el mismo Dios. ¿Quiénes son esos 3? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Alguien está recibiendo esto? Yo sé que esta iglesia lo conoce y lo sabe, pero nosotros estamos predicando a la miles de personas y yo estoy consciente que estoy rompiéndole la oscuridad de la mente a varios que están al alcance de mi voz. Vamos a concluir. Colosenses 2, 8 al 10. Por si hubiera duda de lo que estoy hablando, es de Dios.
Este versículo lo confirma. Y escucha, si tú no quieres recibir que esos dos versos pertenecen en la Biblia, Dios te bendiga, pero la verdad que los versos expresan está en la Biblia. Colosenses 2, 8 y 10 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Te lo leo una vez más. Verso 9. Porque en él habitaba corporalmente no habitaba. En él habita, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, habitan en Jesús. Ahora, déjame llevarte un poquito más profundo, porque vosotros estáis completos en él. Mira a allí y dile: yo estoy completa en él. Yo estoy completo en él. Y déjame explicarte esto, porque te hablé un poquito acerca de cuándo nació, cuándo no nació, los tiempos, las sazones. Deja ver si puedes entender este concepto. Si lo entiendes, te vas a graduar, vas a tener una metamorfosis a una unción y un poder mayor. Jesús está en la tierra. ¿Cómo? Espérate, déjame explicar. Dice el apóstol Pablo que ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Yo he sido justamente crucificado con Cristo. Y ahora yo he resucitado con Cristo, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Yo, Roberto, tú, Judy, usted, María Ferreira, tú, Paula, sí, aún tú, sí, tú. Estás sentada a la diestra de Dios Padre. No, yo estoy sentado en la vida verdadera en Newark. Espiritualmente, yo estoy sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo? Porque yo soy cuerpo de Jesús. Tú y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Me están entendiendo? Es algo sobrenatural, hay algo que hay que entenderlo. Porque a la misma vez que estamos aquí en la tierra, estamos sentados a la diestra de Dios Padre y tenemos todo principado y potestad sometido bajo la planta de nuestros pies. O sea que si yo puedo recibir y absorber esto, toda la plenitud habita en mí. En mí habitan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo no tengo por qué enfermarme. En mí hay poder para hacer correr y temblar a demonios. No hay una maldición, una santería, un hechizo que me pueda tocar. Porque en mí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es blasfemia lo que vamos a hacer, no te asustes. No es blasfemia, pero vamos a empezar a romper ciertas cosas que tenemos que sacar de nuestra mente para las fábulas de que santos imperfectos, de algo me tengo que morir, estamos en el mundo y me tengo que enfermar. Vamos a empezar a romper eso de nuestras mentes. Mírate a alguien, míralo a los ojos y dile: yo soy Jesús. Ahora, para un momentito, ¿tú te puedes imaginar a Jesús enfermo? Con tos, con cáncer, con diabetes. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús enfermo, con dolores en los huesos y achaques? No, y no puedo ir a predicar porque me duele la cadera. Ay. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús en bancarrota, pelado? Hubo una ocasión donde no tenía suficiente para pagar los impuestos y le dijo a Pedro: vete y péscate un pescado y sácale de la boca lo que tenemos. En otra no había un 7-Eleven abierto, un McDonald's cerca, y dijo: quítale los pececitos. Nene, ven acá, dame esos pececitos y esos panes.
y lo multiplicó. Jesús no puede estar pelado, no sé cómo se dice en tu país, pero sin plata. Vírate otra vez allí y dile, yo soy Jesús. Y ahora pregúntale, ¿por qué estás pelado? Vírate a alguien y dile, yo soy Jesús. Y entonces pregúntale, ¿y por qué te duele todo? Porque el día que saquemos todas esas mentiras que el diablo nos ha puesto en la mente, ese día vamos a experimentar el todo que Dios tiene para nosotros. No te digo que ya lo he alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a la promesa que Dios ha hecho, de que todas las promesas, toda la bendición, todo lo que es de Jesús, es también mío. ¿Cuántos lo reciben? Ponte de pie, vamos a alabar a Dios, bendito sea su nombre.